El emperador que lloraba solo, la verdad oculta de Marco Aurelio. El hombre más poderoso del mundo lloraba cada noche en secreto. Gobernaba un imperio, pero no podía salvar a sus propios hijos. Esta es la historia real más desgarradora de la historia romana. Roma, año 161 después de Cristo. Marco Aurelio acaba de convertirse en emperador del Imperio Romano, el puesto más poderoso del mundo conocido. Tiene 40 años. Ha esperado este momento durante décadas, preparándose bajo la tutela del emperador Antonino Pío. Finalmente, el poder supremo es suyo. Debería ser el día más feliz de su vida. Pero mientras la multitud grita su nombre en las calles de Roma, mientras los senadores se postran ante él, mientras los generales juran lealtad, Marco Aurelio siente algo que lo destroza por dentro: miedo. Miedo profundo y paralizante. Porque él no quería ser emperador. Nunca lo quiso. Lo único que deseaba era ser filósofo, leer, pensar, escribir, vivir una vida simple y tranquila. Pero el destino, ese tirano implacable, tenía otros planes. Esta es la historia real de Marco Aurelio. No la versión heroica que ves en películas. No el emperador estoico perfecto de las estatuas de mármol. Esta es la historia del hombre que sufría ataques de ansiedad antes de cada batalla. Del padre que enterró a 8 de sus 13 hijos. Del esposo traicionado por su propia esposa. Del gobernante que intentó con todas sus fuerzas ser bueno en un mundo salvaje que premiaba la crueldad. Y del filósofo que escribió cada noche, en secreto, para no volverse loco. Esto es lo que realmente pasó. Y te va a romper el corazón. Marco Aurelio nació el 26 de abril del año 121 en Roma, hijo de una familia aristocrática. Su nombre original era Marco Annio Vero. Su padre biológico murió cuando él tenía 3 años. No lo recuerda. Pero esa pérdida marcó su vida entera porque desde niño aprendió que nada es permanente, que todo lo que amas puede desaparecer en un instante. Su madre, Domicia Lucila, era una mujer severa, fría, distante. No lo abrazaba. No lo consolaba cuando lloraba. Le enseñó que las emociones eran debilidad y que un futuro líder no podía mostrar vulnerabilidad. Marco creció sintiéndose solo, incluso rodeado de gente. Y esa soledad lo persiguió hasta su último día. Cuando tenía 6 años, algo extraordinario sucedió. El emperador Adriano, uno de los hombres más brillantes de Roma, visitó a su familia. Vio algo especial en este niño tímido de ojos tristes. Adriano no tenía hijos propios y buscaba un heredero digno. Ordenó que Marco fuera educado con los mejores maestros del imperio. Filósofos griegos, retóricos romanos, matemáticos, astrónomos. Marco devoró todo. A los 12 años ya leía a Platón en griego. A los 14 escribía sus propios ensayos filosóficos. Pero mientras su mente florecía, su corazón se marchitaba. Porque todo ese conocimiento no podía llenar el vacío que sentía. Sabía que lo estaban preparando para algo terrible. Para gobernar. Y él no quería ese destino. A los 17 años, Adriano hizo algo que cambió su vida para siempre. Obligó a Antonino Pío, su sucesor elegido, a adoptar a Marco como hijo y heredero. Marco no tuvo elección. Fue arrancado de su vida tranquila y arrojado a la arena política de Roma. Antonino Pío era un hombre bueno, gentil, sabio. Fue como el padre que Marco nunca tuvo. Durante 23 años, Antonino lo entrenó. Le enseñó a ser justo, a escuchar, a no abusar del poder. Marco lo amaba profundamente. Y cuando Antonino murió en el año 161, Marco sintió que perdía a su único ancla emocional. Ahora estaba solo en la cima del mundo. Completamente solo. Pero había una luz en su vida, Faustina. Faustina la menor era su prima y su esposa. Se casaron cuando Marco tenía 24 años y ella 19. Era hermosa, inteligente, carismática. Todo lo que Marco no era. Él era introvertido, pensativo, melancólico. Ella era extrovertida, alegre, amante de las fiestas. Marco la adoraba. Tuvieron 13 hijos juntos. 13. Y aquí comienza el verdadero horror de su vida.
porque de esos 13 hijos, solo 5 sobrevivieron hasta la adolescencia. 8 murieron siendo bebés o niños pequeños. Imagina eso. Imagina cargar el cuerpo sin vida de tu bebé 8 veces. Imagina escuchar el llanto de tu esposa 8 veces mientras colocan otro pequeño ataúd en la tierra. El primero que murió fue su hija Domicia Faustina, a los pocos meses de nacer. Marco tenía 26 años. No sabía cómo procesarlo. Los romanos eran estoicos, no mostraban dolor públicamente. Así que Marco se encerró en su estudio y lloró solo. Escribió en su diario, lo que después sería conocido como Meditaciones: todo es efímero. El que recuerda y lo recordado. Estaba intentando convencerse de que el dolor pasaría, pero no pasó. Luego murieron los gemelos Tito Aurelio Antonino y Tiberio Helio Antonino cuando tenían 4 años. Peste. Sus cuerpecitos quemados por la fiebre. Marco los sostuvo mientras agonizaban. No pudo salvarlos. Era el hombre más poderoso del mundo y no pudo salvar a sus propios hijos. Con cada muerte, algo en Marco se rompía un poco más. Pero tenía que seguir. Tenía que gobernar. Tenía que ser fuerte frente a los senadores, los generales, el pueblo. Así que cada noche, después de cumplir con sus deberes imperiales, se encerraba en su habitación privada y escribía. Escribía para mantener su cordura. Escribía para recordarse a sí mismo por qué valía la pena seguir viviendo. Escribía para no rendirse. Y lo que escribió se convertiría en uno de los textos más poderosos de la historia humana. Pero en ese momento, solo eran las palabras desesperadas de un hombre tratando de no ahogarse en su propio dolor. Acepta lo que te sucede. Todo está entrelazado, y la conexión es sagrada. Estaba intentando aceptar que sus hijos morían, que era parte del orden natural, que sufrir era inútil. Pero sufría. Sufría terriblemente. Solo que nadie lo veía. Porque ser emperador significaba ser una estatua de mármol. Inmóvil. Perfecta. Sin grietas visibles. Aunque por dentro estuviera hecho pedazos. Y entonces llegó la traición. El año 166 después de Cristo. Marco llevaba 5 años como emperador. Había logrado mantener la paz en el imperio. Había reformado leyes injustas. Había construido hospitales y escuelas. Intentaba ser el gobernante filósofo que Roma necesitaba. Pero entonces comenzaron los rumores. Rumores sobre Faustina. Su esposa. Su amor. La madre de sus hijos. Los rumores decían que Faustina le era infiel. Que tenía amantes. Múltiples amantes. Gladiadores. Senadores. Incluso soldados comunes. Los rumores estaban en todas partes. En el Senado. En los baños públicos. En los mercados. Todo Roma hablaba de cómo el emperador era un cornudo. Marco no quería creerlo. No podía creerlo. Pero la evidencia se acumulaba. Sus consejeros más cercanos le rogaban que investigara. Que tomara acción. Que la divorciara. O peor, que la ejecutara por adulterio, como era la ley romana. Pero Marco no podía. Porque a pesar de todo, la amaba. O tal vez porque no podía soportar perder otra cosa más. Ya había perdido 8 hijos. No podía perder a su esposa también. Así que tomó la decisión más estoica y más dolorosa de su vida. Decidió no saber. Decidió creer en ella públicamente, aunque las dudas lo carcomieran por dentro. Escribió en sus meditaciones: lo que no beneficia a la colmena no puede beneficiar a la abeja. Estaba tratando de convencerse de que confrontar a Faustina solo destruiría su familia, su imagen pública, el imperio. Así que tragó su orgullo. Tragó su dolor. Y nunca le dijo nada a ella. ¿Puedes imaginar ese tormento? Acostarte cada noche junto a alguien que tal vez te traicionó. Besarla. Actuar como si nada estuviera mal. Mientras todo Roma se ríe de ti a tus espaldas. Los historiadores todavía debaten si los rumores eran ciertos. Algunos dicen que fueron inventados por enemigos políticos. Otros dicen que hay demasiada evidencia para ignorarla. Pero lo que importa es que Marco lo creyó. O al menos lo temió.
Y vivió con esa sospecha durante 20 años más hasta que Faustina murió. 20 años de incertidumbre, de humillación silenciosa, de amor mezclado con duda. Pero el destino no había terminado de torturarlo. En el año 166, justo cuando los rumores sobre Faustina estaban en su punto más alto, llegó la plaga. La peste antonina, probablemente viruela. Llegó desde el este, traída por soldados que regresaban de una campaña en Partía. Se esparció por Roma como fuego en paja seca. Miles morían cada día. Los cuerpos se apilaban en las calles porque no había suficientes personas vivas para enterrarlos. El hedor de la muerte cubría la ciudad. Marco, como emperador, tenía que estar presente. Tenía que caminar entre los enfermos. Tenía que dar esperanza. Pero por dentro estaba aterrorizado. No por él, sino por sus hijos, los 5 que aún vivían. Y sus miedos se hicieron realidad. Su hijo Tito Helio Aurelio murió de la peste a los 2 años. Luego su hija Adria a los 9 años. Marco cayó en una depresión tan profunda que sus consejeros temieron que se suicidara. Había un momento registrado por historiadores donde Marco se encerró en su habitación durante 3 días sin comer, sin beber, llorando sin parar. Cuando finalmente salió, sus ojos estaban hinchados, su rostro demacrado. Pero tenía que seguir. Porque el imperio no para por el dolor de un hombre. Ni siquiera si ese hombre es el emperador. Escribió en sus meditaciones durante ese periodo oscuro: no desprecies la muerte. Acéptala con alegría como una de las cosas que la naturaleza quiere. Pero no la aceptaba con alegría. La odiaba. Odiaba que le arrebatara a sus hijos uno por uno. Odiaba su impotencia. Odiaba que todo su poder, toda su riqueza, toda su sabiduría no podían detener la muerte. Pero seguía escribiendo. Seguía tratando de convencerse. Porque la alternativa era rendirse. Y Marco Aurelio no sabía cómo rendirse. Y entonces llegó la guerra. En el año 167, las tribus germánicas del norte cruzaron el Danubio e invadieron territorio romano. Los marcomanos, los cuados, salvajes sedientos de sangre, destruyeron pueblos enteros, esclavizaron a miles. Marco, que nunca había querido ser soldado, que odiaba la violencia, tuvo que convertirse en general. Tuvo que dejar Roma, dejar a su familia, y marchar al norte a pelear una guerra que duraría 13 años. 13 años en el frente. 13 años durmiendo en tiendas militares. 13 años viendo morir a hombres jóvenes en el barro. Marco sufría de dolores crónicos de estómago. Probablemente una úlcera causada por el estrés. Cada mañana se despertaba con náuseas. Pero tenía que levantarse. Tenía que revisar las tropas. Tenía que planear estrategias. Tenía que escribir órdenes de ejecución para desertores. Odiaba cada segundo. En sus meditaciones escribió: cuando te levantas en la mañana, piensa qué precioso privilegio es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. No lo escribió porque lo sintiera. Lo escribió porque necesitaba recordarlo. Era un mantra de supervivencia. Las campañas del norte fueron brutales. Había momentos de victoria, pero más momentos de derrota. Pueblos romanos fueron masacrados. Legiones enteras aniquiladas. Marco veía los reportes cada noche y se culpaba. Se preguntaba si estaba tomando las decisiones correctas. Si debía ser más cruel con el enemigo. Si debía usar tácticas más despiadadas. Pero no podía. No era ese tipo de hombre. Así que la guerra se alargaba. Y mientras tanto, en Roma, los senadores conspiraban. Decían que Marco era débil, que debían reemplazarlo con alguien más fuerte. En el año 169 murió Lucio Vero, su coemperador y hermano adoptivo. Lucio había sido su compañero desde la infancia, su único amigo real. Murió de la peste en el camino de regreso de las campañas del este. Marco recibió la noticia en el frente del norte. Lloró. Pero solo una noche. Porque al día siguiente tenía que ser emperador otra vez. Tenía que firmar documentos. Tomar decisiones. Mandar hombres a morir. La máquina del imperio no se detiene por nada.
ni siquiera por el duelo. Durante esos años en el frente, Marco escribía cada noche a la luz de una lámpara de aceite. Escribía en griego, el idioma de los filósofos. Escribía sin intención de publicar, solo para sí mismo, para mantener su mente en orden, para recordarse quién era cuando todo a su alrededor era caos y muerte. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Se lo repetía 1000 veces, porque los eventos externos eran una pesadilla constante. Pero su mente, eso sí podía controlar, o al menos intentarlo. Los años pasaban. Marco envejecía. Su cabello se volvió completamente gris a los 50 años. Su cuerpo, debilitado por las enfermedades y el estrés, se encorvaba. Pero seguía adelante. Finalmente, en el año 175, después de 8 años de guerra continua, logró una victoria decisiva contra los marcomanos. Firmó un tratado de paz. Roma estaba a salvo otra vez. Marco podía regresar a casa. Podía ver a su familia. Podía descansar. O eso creía. Pero cuando llegó a Roma, recibió la noticia más devastadora de todas. Avidio Casio, uno de sus generales más poderosos en el este, se había declarado emperador. Había iniciado una rebelión. Y lo peor, Faustina, su esposa, estaba involucrada. Los rumores decían que ella había animado a Casio a tomar el poder, que quería deshacerse de Marco, que había planeado casarse con Casio si tenía éxito. Marco no podía creerlo, pero tampoco podía ignorarlo. Tenía que actuar. Preparó sus legiones para marchar al este y aplastar la rebelión. Pero antes de partir, Faustina murió. Repentinamente. A los 45 años. Los historiadores nunca supieron la causa exacta. Algunos sugieren suicidió por vergüenza. Otros dicen que fue envenenada por enemigos de Casio para evitar que testificara. Marco nunca lo supo. Y tal vez fue mejor así. Porque no podría haber soportado saber la verdad. La enterró con todos los honores. La divinizó como diosa. Y nunca habló públicamente sobre los rumores. Se llevó ese dolor a la tumba. La rebelión de Casio colapsó cuando sus propias tropas lo asesinaron al escuchar que Marco se acercaba. Sabían que no podían vencer al emperador legítimo. Le enviaron la cabeza de Casio a Marco como ofrenda de paz. Marco ordenó que la enterraran sin verla. No quería venganza. Solo quería que terminara. Escribió, el mejor modo de vengarse es no ser como tu enemigo. Perdonó a todos los involucrados en la rebelión. No ejecutó a nadie. Los senadores estaban horrorizados. ¿Cómo podía ser tan blando? Pero Marco no era blando. Estaba cansado. Cansado de matar. Cansado de castigar. Cansado de ser emperador. Tenía 54 años. Se sentía de 80. Había perdido 8 hijos. Su esposa. Su hermano. Su salud. Pero aún tenía un hijo varón sobreviviente, Cómodo. Y aquí está la tragedia final de Marco Aurelio. Porque Cómodo era todo lo que Marco no era. Narcisista. Interesado solo en el placer. Marco lo veía y se horrorizaba. Este era el hijo que heredaría el trono. El hijo que destruiría todo por lo que Marco había trabajado. Los consejeros le rogaban que desheredara a Cómodo, que adoptara a otro heredero, como Adriano hizo con Antonino, como Antonino hizo con él. Pero Marco no podía, porque amaba a Cómodo. Era su hijo, su último hijo varón, y ya había perdido demasiados. Así que entrenó a Cómodo. Intentó moldearlo. Intentó enseñarle filosofía, justicia, moderación. Pero Cómodo no escuchaba. Prefería pelear en el Coliseo como gladiador. Prefería fiestas y orgías. Marco sabía que estaba fallando. Sabía que estaba condenando a Roma al pasarle el trono a Cómodo. Pero no podía evitarlo. Porque al final, no era solo un emperador. Era un padre. Y los padres son débiles con sus hijos. En el año 177, Marco tuvo que regresar al norte.
Las tribus germánicas habían roto el tratado. La guerra comenzó otra vez. Marco sabía que no sobreviviría a esta campaña. Su cuerpo estaba destruido. Tosía sangre. Sus dolores de estómago eran insoportables. Pero fue de todas formas. Porque era su deber. Y Marco Aurelio siempre cumplió con su deber, sin importar el costo personal. Pasó 3 años más en el frente. 3 años más en tiendas frías y húmedas. 3 años más ordenando muertes. Y escribiendo. Siempre escribiendo. Las últimas entradas de sus meditaciones son las más oscuras. Las más honestas. La vida es guerra y un viaje en tierra extraña. Ya no intentaba convencerse de que todo estaba bien. Admitía que la vida era sufrimiento. Pero también admitía que valía la pena vivirla. Porque había belleza en la lucha. Había dignidad en seguir adelante. El 17 de marzo del año 180, en un campamento militar cerca del Danubio, Marco Aurelio murió. Tenía 58 años. La causa oficial fue la peste. Pero todos sabían que fue agotamiento. Su cuerpo simplemente se rindió. Sus últimas palabras fueron a sus generales: no lloren por mí. Lloren por la peste y la muerte común de todos. Incluso en su lecho de muerte, intentaba ser estoico. Intentaba ser fuerte. Pero quienes estaban presentes dijeron que tenía lágrimas en los ojos cuando murió. Cómodo se convirtió en emperador. Y tal como Marco temía, fue un desastre. Uno de los peores emperadores de la historia romana. Cruel, loco, megalómano. En 12 años destruyó gran parte de lo que Marco había construido. Fue asesinado en el año 192, estrangulado en su baño por su propio guardaespaldas. Y con su muerte, comenzó el colapso del Imperio Romano que eventualmente llevaría a su caída. Pero aquí está el giro hermoso de esta historia trágica. Marco Aurelio fracasó en casi todo lo que intentó durante su vida. No pudo salvar a sus hijos. No pudo mantener a su esposa fiel. No pudo detener las guerras. No pudo elegir un buen heredero. Pero esas notas que escribió cada noche, esos pensamientos privados que nunca pensó publicar, sobrevivieron. Meditaciones fue descubierto después de su muerte y copiado. Se esparció por el mundo. Y 1800 años después, sigue siendo uno de los libros más influyentes jamás escritos. Personas en todo el mundo leen las palabras de Marco Aurelio cuando están atravesando su peor momento. Cuando han perdido todo. Cuando no saben cómo seguir. Y encuentran fuerza en las palabras de un hombre que sufrió más que la mayoría. Que perdió más que la mayoría. Pero que siguió adelante de todas formas. No porque fuera perfecto, sino porque era humano. Y decidió que mientras tuviera aliento, intentaría ser bueno. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. Eso escribió Marco. Y eso hizo. A pesar del dolor. A pesar de la traición. A pesar de las pérdidas. Fue bueno. No siempre exitoso. No siempre feliz. Pero bueno. La vida de Marco Aurelio no es una historia de éxito. Es una historia de resistencia. De levantarse cada mañana cuando quieres rendirte. De ser amable cuando el mundo es cruel. De intentar ser mejor incluso cuando todo está colapsando. Y esa es la lección más poderosa de todas. Porque todos vamos a sufrir. Todos vamos a perder. Todos vamos a fracasar. La pregunta no es si te van a golpear. La pregunta es qué vas a hacer cuando estés en el suelo. ¿Te vas a quedar ahí? ¿O vas a hacer lo que Marco hizo? Levantarte. Limpiarte las lágrimas. Y seguir siendo bueno. Ese es el verdadero estoicismo. No es no sentir dolor. Es sentir el dolor completamente y elegir seguir adelante de todas formas. Marco Aurelio lloró. Tuvo miedo. Se sintió solo. Pero todas las noches tomaba su pluma y escribía. Y en ese acto simple, se salvaba a sí mismo. Y sin saberlo, salvaría a millones más en los siglos venideros. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida?
Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.